Bueno, nos encontramos hoy en el debate conferencia. Tema a tratar: el pensamiento indianista de Fausto Reynaga en la actualidad. Ecos intelectuales de Fausto Reynaga en Bolivia y Latinoamérica. Hoy nos encontramos con tres intelectuales. El primero de ellos, Carlos Macusaya, activista indianista. Asimismo, contamos con la participación de Mariana Ceballos, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, además de contar con la importante participación del escritor Rafael Bautista. Bueno, muchas gracias por la aceptación a esta invitación. Es muy importante el tema a tratar, el pensamiento indianista de Fausto Reynaga en la actualidad. Bueno, muchas gracias de verdad. Vamos a comenzar este debate, conferencia, justamente a partir del planteamiento de intervenciones, ¿no?, que durarán 5 minutos la intervención, y obviamente con derecho a dúplica y réplica, ¿no? Estimados invitados, para comenzar a los temas a tratar, nos plantearemos el primero. De acuerdo al contexto y de acuerdo a su perspectiva, para ustedes, ¿qué es el pensamiento indianista de Fausto Reynaga? ¿Quién es Fausto Reynaga y cuál es su pensamiento, ¿no? Por favor, Carlos. Yo diría en general que el indianismo de Reynaga es una expresión de movimiento de liberación nacional en los años, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en que en el mundo se daban movimientos de liberación nacional a África, la India. El trabajo de Reynaga hace alusión a eso. Hay un error de lectura cuando se lee a Reynaga, se lo ubica en el multiculturalismo, como si Reynaga hubiera escrito su época indianista sobre la diferencia cultural, sobre minorías étnicas. No, si uno ubica, Reynaga se ubica más bien en ese proceso de movimientos de liberación nacional. Él trata de hacer eso, y bueno, discutible si lo logra o no lo logra. Otro aspecto que me parece a mí destacable para ubicar a Reynaga es hacer una periodización pertinente de la obra de Reynaga. Muchos toman cualquier texto, como H.C. Mansilla toma un texto post-indianista y lo critica como si fuera indianista, y eso es un error. Yo me animo a dar bueno, para los interesados pueden tomar referencias del propio autor de la periodización que hace de su obra en distintos momentos, con contrastes en la Revolución India, en el pensamiento máutico, el qué hacer, en el hombre, en la Revolución Máutica, en Bolivia, en las Fuerzas Armadas, en la era de Einstein, en Sócrates y yo en América, y en Crimen van a encontrar referencias en las que Reynaga hace un tipo de periodización de su obra. Yo me animo a dar una periodización, entendiendo que el indianismo es una apuesta en general, no solo el de Reynaga, por la construcción del indio como sujeto político. Si uno toma esto como criterio, va a encontrar que en las obras de Reynaga de 1940 a 1960 no se encuentra esa idea. Está el indio presente, se habla de él, se hace referencias al pasado, pero no se lo piensa como sujeto político. Entre las obras de 1964 y 1971 es donde el indio es pensado como sujeto político. En las obras de 1974 a 1991 ya no se piensa el indio como sujeto político, sino como pensamiento, que cualquiera podría pensarse indio, entonces se desentiende las condiciones específicas que los sujetos racializados como indios viven. En ese sentido yo llamaría a las primeras obras preindianistas, a las segundas propiamente indianistas y a las siguientes postindianistas. Por favor, estimada Mariana Ceballos. Sí, bueno, en realidad creo que es muy importante situar a Fausto Reynaga. Como decía hace un momento Carlos Macusaya, ha tenido 3 etapas muy importantes en su pensamiento. Una primera etapa que estuvo más relacionada a movimientos de liberación desde la izquierda clásica, un poco más ligada al pensamiento occidental. Sin embargo, en esta su segunda etapa de pensamiento, que es posterior a los años 70, Fausto Reynaga se enfoca principalmente en la liberación del indio y, como decía Carlos Macusaya, en el indio como un sujeto político, ¿no? Entonces, en esta época de su producción intelectual hace una crítica muy fuerte más bien al pensamiento occidental y trata de desligarse de este pensamiento occidental de división de clases,
de división entre izquierdas y derechas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y esta otra tercera etapa que es más ligado al pensamiento amaútico, ¿no? De Fausto Reinaga. Evidentemente Fausto Reinaga ha influenciado mucho en la actualidad, eso ya lo vamos a ir viendo con las siguientes temáticas, en los movimientos sociales, etc. Pero creo que está muy vigente y va a seguir muy vigente por haber presentado una visión de vernos, de analizarnos desde nosotros mismos, ¿no? Sin mirar, creo que su principal aporte ha sido el de tratar de estudiar y pensarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos y no con parámetros foráneos. Por favor, estimado escritor. Bueno, abordaría yo la temática desde una aclaración, ¿no? Una de las temáticas que nos aproxima a la obra de Reinaga inevitablemente es el concepto de descolonización. Ahora, en nuestro caso, arribamos al concepto no precisamente desde la tradición que acumula conceptual y categorialmente Reinaga. Nuestra aproximación viene de otras fuentes. Una temática tiene diversas fuentes, diversas vertientes, también tiene diversos accesos. Y con esto quisiera señalar, como no soy experto en la obra de Reinaga, pero sí conozco algo de ella, además por la mediación de algunos compañeros con los cuales tuvimos varias sesiones sobre la obra de Reinaga, y ellos exhaustivamente tuvieron acceso no solamente a sus escritos, sino a exponerlos. Gustavo Cruz, por ejemplo, escribió todo un libro acerca de Reinaga. René Ticona tenía su tesis de licenciatura sobre Fausto Reinaga, etc. ¿Cómo nosotros nos aproximamos a la obra de Reinaga sin ser de esa tradición? Desde mi formación literaria, yo ya había conocido algunas de las tesis que plantea Reinaga, pero de modo anticipado en Gamaliel Churata. Y a partir de eso uno puede hilar referencias que también aparecen en Mariátegui, también en Franz Fanon. Uno diría, ahí Reinaga es como hijo de su época, está expresando la discusión contextual. Pero eso sería una aproximación facilona, porque también habría que decir, bueno, Reinaga tuvo su originalidad. ¿Cuál fue su originalidad? ¿Cuál fue su aporte decisivo para permanecer en la historia que estamos intentando narrar? Me parece a mí que la originalidad de Reinaga consiste en haber articulado su reflexión con una tradición específica. Y esta tradición no es cualquier tradición, es la tradición que él tiene y reconoce como suya. Muchos hablan de una etapa marxista en Reinaga y su desencanto del marxismo una vez que va a Europa, ve la realidad soviética y ese desencanto le ocasiona un giro existencial, ya no solamente en su activismo político, sino en su propia reflexión teórica. Eso que ahorita podríamos denominar el giro descolonial, y digo descolonial, no decolonial, también un poco apartándonos de esta otra tradición del colectivo modernidad-colonialidad, de lo cual tengo que hacer una aclaración. Dussel no pertenece a ese colectivo. En ese colectivo está el Miñolo, Catherine Walsh, Quijano, Nelson Maldonado, que es un colectivo también bien heterogéneo, ¿no? Muchos afirman que modernidad-colonialidad no es una teoría, es una perspectiva. Tampoco es algo definido, tiene muchas corrientes interiores. Miñolo, por ejemplo, cuando habla de Reinaga, nos parece más que es una referencia que le brinda Esteban Ticona. Miñolo no conoce la obra de Reinaga y él nombra típicamente alguna vez
Atahualpa Oviedo les llamaba extractivistas epistémicos. La gente de afuera que viene se apropia de ideas de acá y las expone ahora como si fuesen suyas. Entonces, sí se toma a Fausto Reynaga como un referente, pero no se ha hecho todavía, creo, una exhaustiva reflexión epistemológica de los límites, pero también de los alcances que ha tenido la obra de Reynaga, ya no solamente a nivel práctico político, en el indianismo, en el catarismo, etc., esta polémica entre indianismo y indigenismo, sino también en aportaciones teóricas valiosas. Entonces, ahí creo que su actualidad no en vano ha hecho que, por ejemplo, se presenten las obras completas de Fausto Reynaga y que hoy en día vuelva a la palestra por el momento político que estamos viviendo. Esta actualidad me parece que es digna de destacar para hacer una revisión exhaustiva, pero ya no tanto de modo apologista, porque por lo general siempre se dice, ¿no? Los judas siempre vienen del círculo interno, y los apologistas, en vez de, qué sé yo, amplificar o coadyuvar a la importancia decisiva que tiene la obra de un autor, a veces son su peor pesadilla, ¿no? Porque lo constituyen o lo vuelven en un fetiche, algo que se convierte en dogma. De este ejemplo, claro, tenemos cómo el marxismo ha reducido la obra de Marx a un credo, lo ha convertido en un escolástico. Entonces, eso debería llamarme la atención para mostrar de modo, por lo menos, qué sé yo, ecuánime, revisar la obra de Reynaga, sus límites y sus alcances, en el campo sobre todo que estamos trabajando, que sería la posibilidad de una construcción de un pensamiento propio y que tenga la decisiva fundamentación epistémica que pueda distinguirse de modo decisivo de otro tipo de tradiciones epistémicas que ahorita son efímeras. Creo que en ese sentido podríamos introducirnos a esta, no llamaría debate, parece que muchas cosas estamos de acuerdo en este diálogo. ¿Tú quisieras aclarar algo, Sí. Carlos, de lo que dijo? No, agregar un par de cosas para ubicar también mejor el indianismo. Hay una tendencia, digamos, entre los propios indianistas de vincular el indianismo como que una herencia ancestral, o mínimamente desde la colonia. Siendo precisos, el indianismo es un fenómeno post-52, emerge entre poblaciones que habían migrado del campo a la ciudad, están en un proceso ya de formación de clase media de intelectualidad. José Ticona, que fue parte del primer partido indianista, era profesor de inglés. Raimundo Tambo había entrado al colegio Humberto Villazuén y a finales de los 60 había salido abogado. El propio Reynaga anteriormente ya había formado en la universidad, Constantino Lima lo propio. Entonces, el indianismo es la expresión, como ha pasado en otros movimientos de grupos racializados en África, en Estados Unidos, de personas que sufren el racismo pero que tienen acceso a ciertas herramientas y pueden construir un discurso. Eso en general. Otro elemento que me parece importante es distinguir indianismo de catarismo. Yo hago la siguiente periodización. El indianismo surge, yo veo un periodo inicial formativo, entre 1960 y el 71. Básicamente coincide con la etapa indianista de Fausto Reynaga. Y yo llamo ese periodo inicial porque emerge en ese periodo la huipala. Noten que la huipala que conocemos en la actualidad no está hecho con los aguayos, no está hecho con telas retaseadas y costuradas. La primera huipala de ese tipo la construyó Constantino Lima en 1969. Bueno, hoy día tenemos una herencia que se atribuye a la herencia de los ancestros, pero bueno, los indianistas posicionaron a su símbolo. La idea de reivindicar a Tupac Katari nace en este periodo porque después de la reforma agraria, los movimientos campesinos van a empezar a decir "Wiwa Huitulpaz", con un acento fuerte de Aymara. En los 60 este pequeño grupo de indianistas va a empezar a decir "Viva Tupac Katari", no "Viva Huitulpaz". En los 70 van a empezar a decir "Jalala Tupac Katari". Hoy decir "Jalala Tupac Katari" es hecho muy común. Y eso responde al trabajo de politización de los indianistas. Dicho sea de paso,
Esto deshace totalmente la idea de memoria larga de Silvia Rivera Cusicanqui, porque la idea de memoria larga de Silvia Rivera Cusicanqui precisamente omite el trabajo de alargamiento de la memoria que hicieron los indianistas desde los años 60, periodo muy importante en la politización de la etnicidad. Llamo periodo de bifurcación el periodo de 1973 a 1980, porque en ese periodo aparece el catarismo, distinto del indianismo, confrontado al indianismo inclusive, aunque en un único documento los cataristas reconocen su procedencia del indianismo en 1978, después siempre lo han negado. Yo comparo al catarismo como que es el producto de la violación, ¿no? Llegan unos curas, Javiralgo, otros violan el indianismo, el hijo reniega de la madre violada, el indianismo siempre lo niega y se aferra al padre violador. El catarismo siempre ha negado su relación con el indianismo. Sin embargo, en ese periodo hay, yo llamo bifurcación. Los 80, de 1982, cuando se da el proceso democrático en Bolivia, en 1997, cuando termina la gestión de Víctor Hugo Cárdenas, llama un periodo de decadencia, porque los movimientos indianistas en una crisis y cataristas van a empezar a tener pugnas internas, se van a imponer las corrientes multiculturalistas, estos los van a asumir, y en la actualidad se asume como indianismo y catarismo superior, y no lo que habían hecho antes, lo que habían reflexionado antes, mínimo, básico, como se pueda decir. Sin embargo, eso se deja de lado y el indianismo auténtico sería el de los 80, el que yo considero de decadencia. Bueno, en este panorama general, el indianismo de Reinaga se ubica en el primer periodo. Para mí algo importante que precisaría en el caso del indianismo es, primero, hacer notar que, bueno, son 6 obras las que caracterizan el periodo indianista de Reinaga, de 1964 a 1971. El indio en escena, el indio y el cholaje boliviano, 1964, la inteligencia del cholaje boliviano, 1967, el indio y los suscriptores de América, 1968, que serían obras, digamos, que el indianismo va perfilándose, pero donde adquieren mayor claridad es en los libros La Revolución India, 1970, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, 1970, y la Tesis India, 1971. Voy a concentrarme en lo que sería la Revolución India. Formalmente es algo bien explícito, lo que uno puede ver, las páginas liminares del texto son una crítica, digamos, al occidente, a la colonización, a posicionarse con respecto a ese fenómeno, lo que se ratifica en el primer capítulo, El Mundo y Occidente, una crítica general muy amplia a la religión, a las ideologías, etc. En segundo capítulo es el problema nacional, como ese problema general se manifiesta en la yuxtaposición de dos sociedades, las dos Bolivias para él. En el tercer capítulo, Epopeya India rastrea los aspectos históricos más importantes desde su punto de vista y que precisamente son de confrontación de dos grupos, un proceso, digamos, de polarización, en el Tupac Amaru, un proceso anticolonial, Tupac Katari, Zárate Vilca, etc. Escoge pasajes históricos que le permiten, digamos, sustentar su idea de sociedades yuxtapuestas en la Epopeya India. El capítulo cuarto es la reforma agraria, una crítica a la reforma agraria y cómo eso afecta a la vida de los indios. El capítulo quinto es una crítica a los partidos del cholaje y es donde remata diciendo, después de esa mirada general, el problema nacional, la historia, la reforma agraria, que el indio tiene que tener su propio partido. Pero al final el texto es un libro político, quienes quieran buscar en Reinaga, digamos, un análisis académico, filológico, no lo van a hacer. Reinaga hace un arma de lucha, su libro es un arma de lucha, la Revolución India, y en ese contexto. Y finalmente tiene el Manifiesto del Partido Indio, que es como un resumen del libro. Cierro con esta intervención con las siguientes observaciones. Yo resumiría los aspectos generales del indianismo de la siguiente manera. Lo fundamental en la obra de Reinaga, aparte de esta observación formal, es su modelo de análisis, las dos Bolivias. Es a partir de ello que organiza su interpretación de la realidad, quienes están confrontados, quienes adquieren sentido en esa confrontación, y el Estado, para Reinaga, sería la cristalización de una correlación de fuerzas que se inaugura en la colonia. Y por lo tanto el Estado es esa cristalización de relación de fuerzas. Recae esa relación de fuerzas sobre la población india, que son considerados indios, como usa la palabra racializados. Los indios serían los sujetos racializados cuya condición política determina su estatus económico. O sea, para Reinaga, el indio es minero no porque, digamos, la condición de minero sea la que determine su lugar en la sociedad, sino es el ser indio el que determina su lugar en el proceso de producción. Es una lectura en la que lo político se sobrepone al orden económico. En tercer lugar, el tercer elemento sería lo que Reinaga también llama imperativo histórico, que en esa situación de racialización en una sociedad yuxtapuesta es desde la condición de sujeto racializado indio que debería tener su propio partido. Ahí plantea la idea de partido indio. En tercer lugar,
digamos, en cuarto lugar, hace como dos operaciones, cuarto y quinto lugar, una retrospectiva, la epopeya india busca elementos históricos que le permitan dar un sentido a esa situación del presente en la que se vivía esa racialización post-52. Y una lectura prospectiva, retrospectiva, perdón, la primera, y prospectiva la siguiente, en la que piensa la revolución india como una revolución del tercer mundo, ¿no? Con la influencia de Frantz Fanon, etcétera, en la que está pensando, eso es para mí interesante, es la revolución india. Hay muchas referencias del proceso de descolonización que se está viviendo en el mundo en ese sentido, como un fenómeno de lucha que se inscribe dentro de ese contexto más general, y donde él piensa la revolución india como una revolución del tercer mundo. Eso me parece muy importante. Cierro con esto. Se podría tomar algunas influencias ideológicas en el indigenismo, se podría precisar el indigenismo. Reinaga, cuando piensa el pasado, lo hace a partir de las idealizaciones de Balcácer y otros, ¿no? Así piensa el pasado desde sus primeras obras, desde su tesis de licenciatura. La influencia del nacionalismo revolucionario, que está casada con el indigenismo, porque el nacionalismo revolucionario, para buscar profundidad histórica de la nación, pues se remite al indigenismo. La influencia de Marx y de Lenin. Marx, porque no Marx en general, Marx en efecto, los apuntes de lectura que Marx tiene sobre la filosofía del derecho de Hegel, es eso que toma Reinaga para criticar el papel de la religión sobre el indio en ese proceso de juxtaposición social. Lenin en específico, no en general, sino en específico, el libro que hacer, cuando Reinaga piensa en el partido indio, está entendiendo que el partido indio va a dar conciencia a la masa india, como que el partido obrero va a dar conciencia a los obreros. Pero él, Reinaga, lo piensa en el sentido que es, a diferencia de ser sobre una clase en la que se va a actuar, va a ser sobre una raza, nación y cultura, porque Reinaga entiende así al indio. Otro aspecto me parece importante es el de la influencia de los pensadores negros. La revolución del tercer mundo, ya lo hice notar con Fanon, se puede ampliar eso, pero es importante entender que Reinaga no está pensando la situación del presente, su situación al margen de otros procesos que en cierta medida se parecen a la situación de racismo, de relaciones de dominación, que tienen su sentencia colonial, y por otra parte la influencia de Carmichael con la idea de poder negro. De hecho, Reinaga en el libro, si no me equivoco, Sócrates y yo, menciona que los miembros del Partido de las Panteras Negras le habrían pedido publicar el manifiesto del Partido Indio de Bolivia. Si se habrá cumplido eso no tengo idea, pero lo menciona Reinaga en ese libro. Un dato interesante, solo por un detalle de precisión, es interesante notar que en el libro de Guillermo Carnero Hock, Nueva Teoría para la Insurgencia, de 1968, se encuentra en el inicio del texto la palabra poder indio. Uno podría decir si Reinaga realmente toma eso de Carmichael o lo toma de Carnero. Lo lanzo como idea, es un problema que me nació hace un poco tiempo de lectura. María, tal vez algo que quisieras complementar. Sí, bueno, simplemente hacer hincapié en lo que ya mencionaba hace un momento Carlos Macusaya, y es hacer esta diferenciación entre catarismo e indianismo, ¿no? Creo que sería muy útil para analizar la actualidad, la repercusión en los movimientos sociales y toda la división interna que hubo en la emergencia de los partidos políticos indianistas en los años 70, entender esta división entre catarismo y indianismo, ¿no? Si bien ambas ideologías fueron posteriores a la revolución del 52 y fueron muy influenciadas por este acontecimiento histórico importante en la historia de Bolivia, yo creo que se puede entender que el catarismo viene más anclado en esta idea de lo nacional popular, la reivindicación desde el campesinado, desde las clases, ¿no? Mientras que el indianismo, como ya se lo había mencionado, yo lo he mencionado mis compañeros, viene desde una idea de liberalización del indio, ¿no? Anclado tanto en esta idea de separación de clases sociales, del campesinado, como lo hace el catarismo, y esto creo que es importante para entender lo que sucede después, tanto en los años 70, posteriormente en los movimientos sociales, en los partidos indígenas, y por qué no indigenistas e indianistas, y por qué no para entender lo que está sucediendo hoy en día. Hace un momento Carlos Macusaya nos decía que, bueno, él lo posicionaba al indianismo de Fausto Reinaga en una primera etapa en un primer periodo, ¿no es cierto?, de formación como ideología, como pensamiento político, ¿no es cierto? También nos decía que el indianismo tenía que ser asumido como un arma de lucha, ¿no es cierto?, más que como un libro académico, por decirlo así, ¿no es cierto? Está más ligado como un arma de lucha, ¿no? Y en este caso justamente mi pregunta va
si nosotros asumimos el indianismo, en este caso, como un arma de lucha, ¿cuál vendría a ser el aporte de este pensamiento indianista de Fausto Reynaga en los movimientos sociales, en la actualidad? A ver, Carlos, una aclaración que se me fue, luego voy a lo que dices. Excelente. Es que uno podría también encontrar un aspecto entre el indianismo de Reynaga y su pensamiento náutico. En su etapa indianista pone marxistas entre comillas, no se estrella contra Marx, cuestiona el marxismo de los marxistas y incluso en su primer libro indianista de 1964 reivindica el marxismo y en la Revolución India en cierto sentido también lo hace. Es en sus libros posteriores que se les distancia totalmente. Ese es un aspecto que me parece muy importante. Hoy en la actualidad, a ver, yo tengo que mencionar, por ejemplo, que yo conocí el indianismo en las calles, en la Plaza de los Héroes, ¿no? Y yo había ingresado también a la universidad, y en la universidad nadie sabía de indianismo. O de catarismo se decía algo, un mínimo. Cuando hacíamos activismo a alguna plaza, algún pueblo, nunca faltaba alguien que sabía de Reynaga. Entonces, para mí, el indianismo está más vinculado a esos procesos de lucha, digamos, donde los debates no eran formales, sin embargo eran muy intensos, donde la preocupación no era el rigor, pero la preocupación era la utilidad de alguna idea con respecto a tal o cual movilización. Yo sí al indianismo lo vería en ese sentido, no como una corriente que haya florecido o haya arraigado en la academia. Es claro, llamativo que en la actualidad se hagan debates, resaltable, ¿no? Pero con el tiempo del que yo hice activismo, eso no pasaba, éramos unos grupos que hacíamos aquí ya actividades, no se daba. ¿Cómo influyó? Yo creo que es muy difícil precisar, si vamos por lo clásico en tanto a fuentes, registrar aquí está Reynaga porque se precisa en tal aspecto. Cuando uno habla con los viejos militantes indianistas, digamos Nicolás Calle, otros que fallecieron, como Marcos Marín, el propio Constantino Lima, que tenía su bronca con Fausto Reynaga, el propio Felipe Quispe, encuentra que estos señores se daban la tarea de llevar los libros de Fausto Reynaga a sus pueblos, digamos, hablar en las reuniones, de generar espacios para hablar de indianismo, para hablar de Tupacatari, para hablar de que los indios son la mayoría y tienen que gobernar el país. Ha habido un proceso de difusión ideológica que, digamos, es muy difícil medir, muy difícil, digamos, cuantificar o precisar de qué ya pasó. Para mí es muy difícil hacer eso. Sin embargo, lo que uno sí podría hacer es identificar algunas ideas cosas que se han reflejado en algunos movimientos. Yo el año 2003, cuando empezaron las movilizaciones, yo me estaba iniciando en el activismo. Resumo de dos maneras, bueno, con varios amigos hacemos resumen de cómo había influenciado el indianismo, que ya desde el 2000 se hablaba entre la Plaza de los Héroes. Yo no había ido, pero tengo amigos que comentaban eso. Uno es la idea de hace 500 años no nos gobernamos. La idea de que los indios no nos gobernamos hace 500 años era un cuestionamiento de quienes manejaban el Estado, quienes dirigían el Estado en un escenario de descrédito político general. Y hace 500 años no manejamos nuestros recursos naturales, tenía que ver con la privatización del agua, la privatización de los hidrocarburos. Estas dos ideas son indianistas, porque primero siempre las escuchabas entre los indianistas. Yo recuerdo, y cuando uno revisa así materiales y habla con la gente, esa idea de apelar a los 500 años de no gobernarnos, pero en el sentido de un argumento para legitimar las aspiraciones a gobernar y con respecto al manejo de los recursos naturales. Pero fueron las ideas fuerza que se convirtieron, digamos, en guías en las movilizaciones. Yo recuerdo, de todos los debates no faltaba la alusión a los 500 años, no faltaba la alusión al pasado, no faltaba la alusión a manejar nuestros recursos. En ese sentido, para mí, el indianismo por decirlo así, pegó. Fue muy fuerte. Por eso no es de extrañar que la Revolución India se reeditó en 2001, una edición bastante humilde. Empezaron las ediciones piratas desde el 2005, porque la gente buscaba. Los pirateros en libros están atentos a la demanda, ¿no? Está bien, no lo ha publicado la universidad, no lo han publicado las instituciones, digamos, que se dedican a las editoriales formales, ¿no? Son los pirateros que están atentos a lo que demanda el público. Y el público en ese entonces demandaba las obras de Fausto Reynaga, porque encontraba un referente ideológico en esas obras. La Revolución India sale en 2005, yo lo recuerdo porque estaba caminando por el Prado y había un puesto de libros piratas y nos sorprendió un par de amigos ver la Revolución India, que era impensable para nosotros. Yo creo que en ese sentido ese fenómeno muestra que había un requerimiento y que Reynaga estaba siendo demandado, pero en un escenario general donde ya se explicaba el sentido indianista presente. 500 años no nos gobernamos, 500 años no manejamos nuestros recursos. Por favor, profesor Rafael, ¿qué nos podría comentar, argumentar tal vez? Bueno, habría que aclarar esto. Excelente. Una repercusión práctica de ideas teóricas no puede estar separada de un análisis exhaustivo de los alcances de esas ideas teóricas.
Porque por lo general se entiende que cuando una obra es un arma de la revolución, se tiende a olvidar que esa arma de la revolución es un arma teórica en primera instancia. Y, por ejemplo, cuando Lenin escribe el librito del qué hacer, son reflexiones teóricas coyunturales al respecto. Mucha gente, por ejemplo, toma el texto El Estado y la Revolución como si fuese un texto sistemático, y era un análisis de coyuntura que hacía Lenin en ese contexto. Para poner esto de modo mucho más, qué sé yo, entendible, me gustaría más bien señalar, ya que estamos hablando de la obra de Reinaga y cómo esto influye en los movimientos políticos posteriores. Por ejemplo, mucha gente dice que Reinaga ya está presente en el manifiesto de Tiwanaku del 73, de modo implícito, porque de modo explícito no está, pero de modo implícito hay varias ideas que ya venía manejando. Cómo el pensamiento de Reinaga influye de modo decisivo en incluso la bifurcación que señala el señor Macusay entre catarismo y indianismo. Hoy día es imposible soslayar la figura de Reinaga en todo el desenvolvimiento posterior que ha tenido los movimientos rurales, campesinos, indígenas, etc. Por ejemplo, cuando Zavaleta señala que el modo de introducción del campesinado en la lucha política es la defensa de la forma comunidad, está señalando que hay un común denominador en todas, lo que llama Sinclair Thompson, en todas las revueltas indígenas, y le pone re-vueltas porque es algo que decía Tupac Katari. La forma de vida de los invasores europeos, decía Tupac Katari, no nos ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Este común denominador está siempre presente y es la forma de ingreso, dice Zavaleta, del campesinado en la lucha política boliviana. Es decir, el movimiento rural al cual ha sido excluido o desplazado lo indio, porque lo indio tenía ciudades, ¿no? Cusco era una ciudad, Tiwanaku era una ciudad. Eso de que lo indio es simplemente lo rural es una exageración antropológica que se ha hecho post-52. Entonces, la influencia es tan decisiva porque las temáticas que trata Reinaga son inevitables, son insoslayables. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? La temática de la descolonización, Reinaga lo aborda en este giro que mencioné en mi primera participación. Es decir, él tiene que responder una tradición y en eso él es fiel. Es decir, si está él remitiéndose a la discusión epocal, él no repite lo que otros están diciendo, sino él tiene la originalidad de decirlo incluso en tonos bastante elevados para señalar una contradicción más allá de la contradicción formal que el marxismo estaba manejando en ese entonces, la contradicción clasista, la contradicción capital-trabajo. Mariátegui ya había señalado, ¿no? El sujeto de la revolución en el Perú no es el proletario porque no hay proletariado en el Perú en ese entonces. Él dice, el sujeto de la revolución tiene que ser el indio. Algo similar Reinaga va a hacer cuando va a señalar esta diferencia también entre indio y campesino, que a mí me ha parecido siempre sustancial, pero el problema, y aquí sí podríamos hacer un señalamiento, Reinaga no es un filósofo en sentido estricto. Que haya una filosofía implícita en su obra, sí. Por ejemplo, los cubanos tienen algo que se llama el pensamiento martiano. Del pensamiento martiano hay una filosofía que extrae de los pensamientos de Martí contenidos filosóficos, pero Martí no es filósofo tampoco. El problema radica en lo siguiente, ¿no? Cuando no se tiene el aparato categorial filosófico, la obra se constituye en obra ideológica, que puede tener muchas luces, que puede tener muchos alcances, pero no es precisamente un desmontaje sistemático, categorial del pensamiento al cual se está enfrentando. Una de esas cosas, por ejemplo, es lo que hace que esta idea, por ejemplo, de las dos Bolivias en Reinaga, sea simplemente una suplantación de términos.
Si no hay este sujeto, tiene que haber este otro. Si no hay este país, tiene que haber este otro, ¿no? El mismo hecho de seguir manejando una filosofía de la historia canonizada por Hegel en el siglo XIX y que creemos que es natural, pero es un invento del romanticismo del siglo XVIII y que Hegel lo pone como sistema de la ciencia en su filosofía de la historia. Porque para enfrentarse a un pensamiento que tiene más de 20 siglos de historia, que es el pensamiento de Occidente, uno no puede simplemente denunciarlo. Tiene que mostrar cómo se puede desmontar y mostrar las categorías básicas que hacen posible la edificación de ese pensamiento. Una vez que uno puede mostrar esto, ese edificio puede desmoronarse ante nuestros ojos. Esa es la tarea de la filosofía. Del Reinaga no hay eso. Hay una serie de ambigüedades que se van a traducir en errores prácticos. Muchos llaman, por ejemplo, su simpatía con el golpe de mesa, después su etapa aumáutica, que es donde cual hasta reniega de lo indio, etcétera, tipo de cosas. Me parece que hoy en día también se siguen continuando, ¿no? Una vez, por ejemplo, me contaba Rafael Puente que tuve una discusión, un diálogo con Filemón Escobar, y a propósito de la práctica usual de la política boliviana, Rafael Puente le decía: ¿tú crees que hay un partido más promiscuo que el POR? Y Filemón Escobar respondía: el catarismo. Entonces, todo este tipo de ambigüedades teóricas inevitablemente se traducen en también ambigüedades prácticas, ¿no? Con quién me alío, con quién estoy, con quién hago alianzas, etc. Una vez escuché un catarista, amigo mío, decía él: a los cataristas no nos pueden criticar nada, porque nuestro proyecto es un proyecto de poder. Si yo decía, si no se les puede criticar nada, entonces se les es permitido estar con quien sea. Tampoco es así, tiene que haber también ética en la política, ¿no? Entonces, por eso es también notable que mucha apología que se hace de un autor, de una obra, lo único que hace es estar en contra del autor, porque el verdadero discípulo no copia pues las ideas del maestro. El verdadero discípulo desarrolla las ideas del maestro. Reinaga tiene muchas ideas, muy lúcidas ideas, pero como no están desarrolladas en cuanto a sistema de la ciencia, porque no es filósofo, tampoco era su pretensión, lo que debería provocar su obra es precisamente el desarrollo de eso. Lo que él, por incluso condiciones contextuales, históricas, incluso de formación, no pudo hacerlo, hay que hacerlo ahora. Y precisamente porque ese tipo de desarrollos no se hace, se caen ambigüedades que no llevan a nada bueno. Muchas de esas ambigüedades se están traduciendo en lo que algunos llaman, ¿no?, el desencantamiento de este proceso, que tiene muchas de las ideas de Reinaga, pero que también había una suerte de desplazamiento de ese horizonte indígena popular, o ese horizonte indio popular, y otra vez una reposición del viejo discurso de la izquierda del siglo XX. Por eso me parece saludable a mí revisar otra vez las ideas de Reinaga, pero en este contexto, en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, tomándolo el pensamiento de Fausto Reinaga como una herramienta ideológica, política, creo que ha cumplido mucho con ese objetivo, ¿no? Si uno ahora lee en retrospectiva los análisis sobre los movimientos sociales, en el momento más álgido, digamos, de su surgimiento entre los años 2000 y 2005, en varios de los textos se ve la referencia, ¿no?, a Fausto Reinaga, al indianismo, y toda esta su incidencia que ha tenido estos movimientos sociales en esta etapa de estos años, con la búsqueda y la reivindicación de un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, considero que si uno analiza en retrospectiva todo lo que se está produciendo como análisis sobre los movimientos sociales entre los años 2000 y 2005, se va a encontrar con muchos resabios o muchas
muchos puntos en los cuales se habla mucho del indianismo de Fausto Reynaga. Entonces considero que como una herramienta política, ideológica de lucha ha sido muy eficiente, incluso muchos años después de esta producción que fue en los años 70, ¿no?, de Fausto Reynaga, que ha tenido tanta incidencia, de hasta lograr posicionarse en este momento álgido de los movimientos sociales entre los años 2000 y 2005, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver cómo la producción intelectual que lee el momento 2000-2005 de manera retrospectiva, desde la actualidad, viendo el pasado, toma muchos, o sea, ve la incidencia de Fausto Reynaga o su ideología política en estas reivindicaciones usadas desde ya sea Felipe Quispe, ¿no?, la movilización fuerte en esta primera década del año.